Bienvenido a una lección sobre el vector binormal. El objetivo del video es determinar el vector binormal en una curva definida por una función de valor vectorial. Mirando esta curva de espacio púrpura aquí, este vector rojo sería el vector tangente unitario. Este vector azul aquí sería el vector normal de la unidad. Y este negro aquí es un nuevo vector, el vector binormal. Y el vector binormal es ortogonal o perpendicular a la unidad tangente. Y la unidad del vector normal. Y dado que es ortogonal a ambos vectores, tiene sentido que para determinar la función de valor vectorial binormal, debemos determinar la unidad de la función de valor vectorial tangente cruzada con la unidad. La función de valor vectorial normal de la unidad. Sigamos adelante y echemos un vistazo a esto en el espacio para tener una mejor idea de esto. De nuevo aquí tenemos esta curva espacial en púrpura, el vector unitario tangente en rojo, el vector unitario normal en azul, y el vector binormal en negro. Recuerde que el vector tangente rojo apunta en la dirección del movimiento en la unidad del vector normal apunta en la dirección en la que la curva gira a medida que aumenta t. Entonces, a medida que t aumenta, puedes ver cómo están orientados estos tres vectores. Pero en todo momento son ortogonales entre sí. Casi puedes pensar en esto casi como una montaña rusa, donde el vector rojo indica la dirección de la montaña rusa. El vector azul indica en qué dirección gira la montaña rusa. Y el vector negro, el vector binormal sería U en la montaña rusa. Vamos a ver si podemos determinar el vector binormal. Aquí queremos determinar que el vector binormal en t es igual a pi sobre 2, a la función de valor vectorial dada. Entonces sabemos que tenemos que cruzar t de t y n de t. Entonces, primero tenemos que determinar estas dos funciones de valor vectorial. Avancemos y hagamos eso. Así que así es como determinaremos r de t. Encontraremos la derivada de esta función de valor vectorial. Entonces tendremos seno negativo. Coseno t. Y 1, y luego dividiremos esto por la magnitud. Entonces, si ajustamos esto, habremos firmado t cuadrado. Más coseno al cuadrado t. Más 1, tendremos seno cuadrado t más coseno cuadrado t nos dará 1. Entonces parece que tendremos la raíz cuadrada de 2 aquí. Entonces nuestra unidad de valor de vector tangente, la función será negativa senoidal. Sobre raíz cuadrada 2 para el componente x. Coseno t sobre la raíz cuadrada de 2. Para el componente y 1 sobre la raíz cuadrada de 2 para el componente z. Ahora sigamos adelante y veamos si podemos determinar las funciones unitarias del vector normal. Tenemos que encontrar la derivada de esto. Luego divide por la magnitud. Entonces tendremos un coseno negativo t dividido por la raíz cuadrada de 2. Luego tendremos un pecado negativo t. Dividido por la raíz cuadrada de 2 y luego el componente z será 0. Divides esto por la magnitud. Entonces vamos a tener la raíz cuadrada. De esto será coseno cuadrado t sobre 2. Además, cuando cuadremos esto, tendremos el seno cuadrado t sobre 2. Esto sería 0. Echemos un vistazo a este radical un poco más de cerca. Ya tenemos un denominador común. Entonces vamos a tener coseno cuadrado t más seno cuadrado t en todo 2. Eso nos dará 1 sobre 2 o 1 2. Esto va a terminar siendo la raíz cuadrada de 1 2. Que es lo mismo que 1 sobre la raíz cuadrada de 2. Sigamos adelante y simplifiquemos esto una vez más. Esto se va a simplificar muy bien. Ahora, en lugar de dividir por 1 sobre la raíz cuadrada de 2, recuerde que podemos multiplicar por el recíproco. Entonces podemos cambiar esto a veces, raíz cuadrada 2 sobre 1 y podemos ver que estas raíces cuadradas se simplificarán muy bien. Entonces, nuestra función de valor de vector normal de la unidad será simplemente coseno negativo t para el componente x, seno negativo para el componente y 0 para el componente z. Entonces, para encontrar la función del valor del vector binormal, tendremos que cruzar este vector y este vector, y luego evaluaremos que en t es igual a pi sobre 2. Sigamos adelante y hagámoslo en la próxima diapositiva. Así que adelante y determine esto evaluando un determinante de 3 por 3. Entonces, la primera fila es i, j, k, la segunda fila de los componentes del primer vector, y la tercera fila son los componentes del segundo vector.
Ahora evaluaremos este determinante 3×3 utilizando el método de expansión de cofactores. Así que aquí vamos a eliminar la fila 1 y la columna 1. Aquí eliminaremos la fila 1, columna 2. Y luego, por último, eliminaremos la fila 1, columna 3. Vamos a seguir adelante y evaluar estos. Aquí va a tener 0 menos seno negativo dividido por la raíz cuadrada 2. Será seno positivo t sobre el cuadrado de 2. Aquí vamos a tener 0 menos coseno negativo t sobre la raíz cuadrada 2. Lo cual sería más, pero luego estamos restando. Entonces seguirá siendo negativo. Coseno t dividido por la raíz cuadrada de 2. Aquí tendremos seno cuadrado t sobre raíz cuadrada 2. Menos un coseno negativo cuadrado t dividido por raíz cuadrada 2. El numerador será seno cuadrado t más coseno cuadrado t, eso va a ser 1. Nuestro denominador será la raíz cuadrada de 2. Avancemos y pasemos a la siguiente pantalla y evaluamos esto en pi sobre 2. Bueno, el seno de pi sobre 2 va a ser 1. Entonces, el componente x será 1 sobre la raíz cuadrada de 2. Pero el coseno y pi sobre 2 es 0. Entonces el componente y será 0. Y finalmente el componente z será 1 sobre la raíz cuadrada de 2. Esta sería nuestra unidad por vector normal. Sigamos adelante y echemos un vistazo a esto. Aquí está nuestra curva espacial en púrpura. Nuevamente, nuestra unidad de tangente es roja, la unidad normal está en azul, y nuestra unidad binormal está en negro. Entonces, cuando t es igual a pi sobre 2, que es aproximadamente 1.57. La unidad bivector normal que encontramos era algo muy cercano a este vector negro aquí, que vemos. Y nuevamente note que los tres son ortogonales entre sí. Bien, eso lo hará para este video. Espero que lo haya encontrado útil.